Siguiendo con el programa, tenemos la ponencia correspondiente al eje temático de toxicología bioquímica, la cual se titula Hepatotoxicidad postinfección por COVID, a cargo del doctor José Manatú. Lo invitamos al doctor José Manatú para que pueda prender su cámara. Perfecto. El doctor José Manatú es el jefe de Departamento de Ciencias Farmacéuticas, es decano, asistente de Educación e Investigación de posgrado y profesor de Toxicología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Connecticut. Sus intereses de investigación a largo plazo son los mecanismos bioquímicos y moleculares de la hepatotoxicidad inducida por xenobióticos y la definición de respuestas compensatorias a la lesión hepática que mejoran la resistencia de los tejidos a la reexposición al tóxico. El doctor Manatú ha publicado más de 200 artículos de investigación, originales, resúmenes, comentarios y otros informes. También es miembro de la Academia de miembro de la Academia de Ciencias Toxicológicas, coeditor en jefe de la revista Current Opinions in Toxicology y presidente electo de la Unión Internacional de Toxicología, UTOX. El doctor Manatú obtuvo su licenciatura en farmacia de la Universidad de Puerto Rico, su PhD en farmacología y toxicología en la Universidad de Purdue en 1991 y tuvo una formación doctoral en la Universidad de Connecticut. También realizó una formación sabática en el Centro Médico Académico de Ámsterdam. Entonces, es así como le damos la bienvenida al doctor Manatú. Agradecemos su presencia en nuestro evento y también por ser la ponencia de inauguración. Y le recordamos que su presentación tendrá una duración de 40 minutos con 5 minutos adicionales para las preguntas del público. Le comentamos también que cuando le falten 5 minutos le daremos un pequeño aviso. Muchas gracias. Muchas gracias, Andy. ¿Me escuchas bien? Sí, doctor, lo escuchamos bien. Su pantalla también la podemos ver. Perfecto. Pues Andy, como te dije anteriormente, es un placer volverte a ver, aunque sea virtual, ¿verdad? Gracias por la invitación al comité organizador. Mi segundo viaje científico, pero esta vez virtual, a Perú. Tuve el honor y la oportunidad de visitar la Universidad de San Marcos, auspiciada por la Sociedad de Toxicología, donde la doctora Yadira Fernández fue mi anfitriona y tuve una visita muy memorable. Esperamos que en un futuro, post pandemia, poder regresar a Perú. Como la vez anterior, cuando estuve visitando la Universidad de San Marcos, les quiero decir que como yo llevo tanto tiempo viviendo en los Estados Unidos, mis presentaciones generalmente son en inglés, así es que he tratado, y más en esta presentación, que es una presentación sobre COVID-19, una presentación que es relativamente nueva, así es que aquí la tarea es tratar de dar toda la presentación en español, así es que perdonen de antemano si es... Primero, ahí no me dejas. Primero esto. La presentación no, sí, algo no suena muy bien en español. Bueno, los tópicos que voy a discutir son los siguientes. Sabemos que desde que empezó la pandemia de COVID-19, esa visión y ese entendimiento que se tenía que esto era una enfermedad del sistema respiratorio ha cambiado y evolucionado drásticamente, donde ahora sabemos que hay otros órganos y otros sistemas que están envueltos fuera del sistema respiratorio y el sistema pulmonar. Y les voy a dar un cierto número de estadísticas indicando que pacientes con sintomatología de COVID-19, muchos de estos pacientes demuestran unos cambios en función, alteraciones en funciones hepáticas en estos pacientes de COVID-19, y entonces también le voy a hablar
de lo que nosotros pensamos que es la base patofisiológica y el posible mecanismo por la cual esto ocurre. También les voy a hablar del potencial de riesgo de daño hepático agudo causado por ciertos medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la condición de COVID-19. Voy a hablar un poco de acetaminofén o del paracetamol, que algunos de ustedes que participaron en mi presentación anterior saben que este es uno de los compuestos que yo utilizo rutinalmente para entender las respuestas del hígado, respuestas de compensación del hígado. Así es que vamos a hablar un poco del acetaminofeno o del paracetamol y también del medicamento que se conoce como Remdesivir, que es el único medicamento que actualmente está aprobado por lo menos por la Administración de Drogas y Medicamentos en los Estados Unidos para el tratamiento de COVID-19. La combinación, les voy a dar un poquito de información sobre la importancia de estudiar la combinación del paracetamol con el Remdesivir y un poco de información sobre la cloroquina, específicamente la hidroxicloroquina y ciertos acontecimientos con este medicamento en particular y un poquito de información sobre su seguridad y hacia el hígado. ¿Cuán seguro es este medicamento hacia el hígado? Y entonces voy a terminar hablando un poquito del impacto del daño hepático, fallo hepático que se puede producir en estos pacientes de COVID-19 y las consecuencias de esos daños en el metabolismo de medicamentos que los pacientes pueden estar utilizando para el tratamiento no solamente del COVID-19, pero también para pacientes que tienen ciertas condiciones preexistentes previo a infección con COVID-19. ¿Cuál es el impacto de este cambio, de este efecto de daño hepático en metabolismo de drogas? ¿Okay? Cuando miramos al hígado, pues nosotros generalmente percibimos al hígado como un órgano que no es necesariamente inmunológico, que está principalmente encargado de funciones metabólicas, está también encargado de almacenamiento de nutrientes y procesos de detoxificación. Pero si indagamos bien profundo, sabemos que el hígado, un hígado que está, un hígado sano, un hígado en buen estado, es un sitio de procesos inmunológicos complejos donde hay ciertas células del sistema inmunológico, ya sean residentes o células que migran de la circulación hacia el hígado para producirse respuestas inmunológicas dependiendo de las condiciones, ¿verdad? Del cuerpo humano, etcétera. Esa percepción de que no es un órgano inmunológico no es necesariamente cierto. Por lo tanto, cuando vemos este diagrama aquí, la vitalidad y la salud del hígado es bien importante para combatir infecciones por agentes infectivos. Y viceversa, también podemos postular que en ciertos pacientes que tengan una condición hepática preexistente, y recuerden que hay ciertas condiciones hepáticas preexistentes que pueden ser asintomáticas, como por ejemplo lo es el ácido graso no alcohólico. La pregunta es, esas condiciones hepáticas preexistentes, ¿cuál es el efecto de esa condición en la habilidad de combatir infecciones por viruses, etcétera? Y les voy a hablar un poquito más de eso. Se van a sorprender cuando le diga que aproximadamente se han hecho muchos estudios, se han hecho muchos análisis de pacientes a través de todo el mundo y se estima hoy día que hasta un 50% de los pacientes que desarrollan la enfermedad de COVID-19, hasta un 50% de los pacientes pueden demostrar alteraciones en funciones hepáticas. Lo importante es que daño hepático severo se ve principalmente en pacientes que desarrollan los peores cuadros clínicos de COVID-19. Es bien raro que estos pacientes desarrollen fallo de hígado que resulte en muerte, pero esta
estadística aquí es bastante alarmante, que aproximadamente por 50% de los pacientes demuestran estos cambios que son consistentes con algún tipo de daño hepático o algún tipo de abnormalidad en función hepática. Entonces hay varios estudios. Por ejemplo, hay un estudio que se publica en China. Este estudio salió en agosto del 2020, donde de 99 pacientes, 43 pacientes de estos pacientes desarrollaron respuestas abnormales a transaminasas en sangre indicativas de hepatotoxicidad, la ALT, la AST o el LDH. Igualmente, un estudio en Turquía donde se analizaron 554 pacientes, se demuestran que 28% de estos pacientes, de los 554, también demuestran niveles abnormales de transaminasas como ALT y AST. Y un estudio más sistemático que incluye 23 estudios independientes, un metaanálisis, como se conoce en epidemiología y estadística. Este análisis sistemático demuestra que durante el periodo de hospitalización en estos pacientes, vemos que un 76.3% de los pacientes tenían función hepática, resultados de función hepática abnormales, y 21.5% de estos pacientes desarrollaron lo que se conoce como daño hepático, que es ya asintomático y que se manifiesta por sintomatología, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las ideas y los conceptos que pueden explicar que estos pacientes con COVID-19 desarrollen este daño hepático? Pues se conoce, por ejemplo, bien claramente que les voy a hablar un poquito. El virus, aunque se cree que este virus es un virus pulmonar que entra a las células del pulmón, nosotros sabemos y hay información indicando que hay manera por la cual, y le voy a explicar cómo esto, que el virus entre al hígado y que pueda producir daño a los hepatocitos y quizás a los, a los colangiocitos y quizás a los hepatocitos. También sabemos que, por ejemplo, como les expliqué anteriormente, pacientes que tienen una condición hepática preexistente, esto puede afectar y agravar la situación en caso de estos pacientes que desarrollan la enfermedad de COVID-19. También está la hipótesis de la hipoxia. Recuerden que los pacientes de COVID-19 tienen problemas respiratorios, que se puede producir cierto grado de hipoxia, y entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, que el hígado requiere un suplido de oxígeno y un suplido vascular bien robusto para mantener todas esas funciones metabólicas. Y sabemos que el hígado es particularmente vulnerable a disturbios circulatorios y hipoxia sistémica. Sabemos que hay una condición que se llama hepatitis hipóxica y se debe a niveles bajos de oxígeno, que es, como todos sabemos, lo que se ve en pacientes con COVID-19. También está la situación de lo que se llama la tormenta inflamatoria o la tormenta de citoquinas, donde ya vemos un proceso inflamatorio sistémico que puede llevar a fallo multiórgano, y por cierto el hígado es uno de los órganos que se afecta cuando se tiene estas tormentas de citoquinas o tormentas inflamatorias, donde resulta en fallo multiórgano. Les hablé primero de la capacidad del virus, de las partículas de virus, de entrar y cómo es que entran al hígado. Y de eso es lo que le voy a hablar ahora. Muchos de ustedes quizás conocen que, por ejemplo, cuando vemos en el hígado hay muchas células, muchos tipos de células, células parenquimales y células no parenquimales. Se ha estudiado bastante dos tipos de células, los hepatocitos y también los colangiocitos. ¿Okay? Por ejemplo, los colangiocitos son las células que son células epiteliales que conforman el tracto biliar, que el tracto biliar que es extrahepático y también intrahepático. Cuando se miran estas células se ve que
la presencia de la convertasa de angiotensina 2, y tengo otro slide que ilustra esto, está altamente expresado en los colangiocitos. En unos estudios determinan que aproximadamente 60% de los colangiocitos expresan la AC2 y la expresión es mucho más baja en los hepatocitos. Pues se cree que la manera que el virus puede entrar al hígado y afectar al hígado es por este receptor de la proteína de pico para el virus. Y les voy a hablar un poquito más. Y esto demuestra aquí, por ejemplo, las posibles causas que le hablé, condición inflamatoria severa, hipóxica, todo lo que le hablé. Y más bien aquí, pues, hablo un poquito de cómo es que el virus puede entrar a través de la expresión de esta proteína bien importante para la entrada del virus a las células, que se conoce como la convertasa de angiotensina 2. Y aquí tenemos pues los marcadores en plasma que son indicativos de hepatotoxicidad. ¿Okay? Aquí tenemos unas fotos o unas pictures que demuestran más bien la diferencia entre los hepatocitos y los colangiocitos. Entonces aquí vemos que la AC2 o la convertasa de angiotensina 2 es lo que provee el receptor para que se pegue el virus, la partícula de virus. Entonces vemos que el virus entra por un proceso endosomal. Cuando se pega a las células y entonces les estoy diciendo que entonces es el colangiocito que tiene la expresión más alta del virus. Y esto provee esta posibilidad de que el virus directamente entre al hígado, ataque el hígado y cause daño hepático. Esa es una de las teorías que se están estudiando. Quiero cambiar un poco para explicar los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Sabemos que les hablé un poquito de Remdesivir, le voy a hablar un poco más en cuanto a la seguridad del medicamento y ciertas precauciones que hay que tener. Hay otros medicamentos antivirales que se usan fuera de indicaciones autorizadas. Hay varios de ellos que se utilizan para el tratamiento de pacientes con COVID-19 y como les hablé, la hidroxicloroquina, que les voy a explicar lo que se conoce y lo que se sabe sobre la utilidad y la seguridad de este medicamento. También tenemos la plasma de convalescencia y los anticuerpos monoclonales, como por ejemplo lo es el de Regeneron y el de Eli Lilly, que se utiliza también para estos pacientes. Ok, cuando hablamos de Remdesivir, este es el medicamento que recibió mucha atención por la clase médica, la prensa, porque fue el medicamento que fue aprobado por la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos en mayo para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Y este es un análogo de nucleócido que inhibe la polimerasa del ARN del virus como tal. ¿Okay? Y entonces este medicamento se ha utilizado es el único medicamento aprobado por la FDA para el tratamiento de estos pacientes. Y este fue el primer estudio que se publicó en el New England Journal of Medicine, donde demuestra la utilidad de COVID-19 en el tratamiento, perdónenme, la utilidad de Remdesivir en el tratamiento de los pacientes de COVID-19. Es un poquito complicado esta figura que tengo aquí, pero simplemente esto es un estudio donde se compone de 53 pacientes en aproximadamente 30 hospitales. En algunos hospitales son 1 o 2 personas, pero son 53 pacientes en 30 hospitales en los Estados Unidos, Japón, Canadá, Italia y Francia. Entonces vemos que estos pacientes están segregados o divididos dependiendo del tipo de soporte de oxígeno al momento en que el paciente empieza el tratamiento con Remdesivir. Entonces vemos claramente que tenemos pacientes que están un poquito más enfermos aquí,
porque están con soporte de oxígeno invasivo, no invasivo, oxígeno de flujo bajo y los pacientes que están a temperatura ambiente que no requieren oxígeno extra. Entonces, si nos concentramos en lo que he demarcado aquí, esto indica el número de pacientes que tienen una mejoría significativa comparado con los pacientes que no reciben Remdesivir. Y lo que esto demuestra aquí es que estos pacientes pues tienen, creo que los números son 36 de los 53 pacientes, 36 de estos pacientes, que es la suma de esto, esto y esto, son pacientes que tienen una mejoría significativa en su condición donde cambia significativamente la necesidad y el tipo de suplemento de oxígeno que se le administra. Solamente 8 de los pacientes de los 53 su condición empeoró y esto es lo que demuestra la utilidad de este medicamento. También cuando vemos al Remdesivir en este estudio se determinó la cantidad de eventos adversos que ocurren en estos pacientes, en los 53 pacientes. Y lo interesante es que cuando miramos los números aquí, si prestan atención, vemos que aproximadamente de un 21 al 24% de los pacientes desarrollan elevaciones de transaminasas como la ALT y la AST. Esto es el evento adverso más frecuente que se ve en los pacientes con COVID-19, recibiendo de tratamiento a Remdesivir. Ok. El riesgo, entonces quiero hablarles un poquito del riesgo de Remdesivir de producir lo que conocemos como Drug-Induced Liver Injury o DILI, la habilidad de Remdesivir como tal de producir daño hepático. El medicamento, como les dije, fue desarrollado por la compañía Gilead Sciences y los estudios preliminares que ellos hicieron internos demuestran que en pacientes que son saludables, pacientes que no están infectados con COVID-19, estos pacientes tienen unas elevaciones moderadas en transaminasas. Ese tipo de elevación que trae un poco de concern, de precaución, si se puede decir. Lo que también quiere decir es que no necesariamente el paciente tiene que tener una infección activa para desarrollar estas elevaciones en transaminasas. Pasan en voluntarios que son totalmente saludables. También hay estudios preliminares de la compañía que demuestran que el Remdesivir aumenta la expresión genética de las enzimas del citocromo P450 y que en adición de eso lo que hacen es que inhiben la función de ciertas proteínas de transporte. Esto es todo data interna de la compañía. Cuando vemos a las proteínas de transporte, por ejemplo, Remdesivir puede inhibir la función del citocromo, perdónenme, de la pi-glucoproteína, de MRP4, y estas dos proteínas OATP1B1 y 1B3, que son proteínas de captación de químicos de sangre hacia los hepatocitos. Y también Remdesivir inhibe la función del BSEP, que es la proteína principal que está envuelta en la eliminación de ácidos biliares de los hepatocitos hacia conducto biliar. ¿Okay? So hay ciertos efectos en enzimas de metabolismo y en proteínas de transporte que abren la puerta para que se desarrollen ciertos eventos que están asociados con toxicidad. ¿Okay? Y también vemos que la habilidad de Remdesivir de inhibir transportadores e inducir citocromo P450 provee esa posible explicación por la cual se desarrolla daño hepático en pacientes con COVID-19, porque el compuesto como tal tiene un potencial intrínseco de hepatotoxicidad y por la posibilidad de interacciones de drogas por competencia de estas enzimas y de estas proteínas de transporte.
Cuando se trata de proteínas de transporte, para recordarles un poco cuáles son las funciones y la dirección de estas proteínas, aquí tenemos las OATP B1 y la B3, que son proteínas de captación, entran químicos de la sangre hacia los hepatocitos, y las proteínas de flujo que les hablé como BESP, la P-glicoproteína y el MRP4, todas estas proteínas son inhibidas por el remdesivir. Y entonces cada vez que un compuesto inhibe la función de estas proteínas, esto abre la puerta para posibles interacciones de drogas porque compiten por la misma puerta de entrada o de salida de químicos del hígado. Un ejemplo bien claro aquí se produce en un paciente que desarrolló COVID-19. Si me siguen aquí, por ejemplo, este paciente se admite el día 1 de abril del 2020. Cuando se admite al paciente, se le empieza tratamiento con cloroquina. El tercer día vemos que ese paciente, su condición se agrava. El paciente entra en unidad de cuidado intensivo y vemos que entonces los niveles de transaminasa de la ALT siguen, hay una subida aquí que no es altamente significativa, sí es alarmante, pero no es una elevación que es estratosférica. Entonces vemos que se elimina o se descontinúa la cloroquina cuando se ve este pico moderado de la ALT en plasma, y entonces el paciente sigue en tratamiento o en cuidado. Entonces el 16 de abril se empieza tratamiento con el remdesivir. El paciente desarrolla una fibrilación atrial el 18 de abril, y entonces se le empieza a dar amiodarón. La combinación de remdesivir y amiodarón, ven que hay un aumento estrepitoso en la ALT en este paciente luego de que se empieza el amiodarón encima del remdesivir. Vemos que inmediatamente se descontinúa el remdesivir cuando se ve el pico aquí, y vemos que entonces los niveles de la ALT disminuyen. El paciente se le da de alta en esta fecha aquí y vemos que los niveles vuelven a su normalidad. Este es un caso donde hay una interacción entre dos drogas que producen unas elevaciones en transaminasas que son altamente significativas y altamente preocupantes. En el caso de este paciente recupera y fue un resultado positivo para este paciente. Y esto demuestra aquí lo que le estoy diciendo, que cuando se administra el remdesivir, el compuesto se metaboliza, se desarrollan ciertos metabolitos, y entonces vemos que hay ciertos medicamentos como la cloroquina o el amiodarón que pueden competir con estos metabolitos o el compuesto original por la P-glicoproteína, y la acumulación de estos medicamentos es lo que produce estas elevaciones en transaminasas y esta indicación de que un evento de hepatotoxicidad puede estar en desarrollo. Teniendo esto en mente, en mi laboratorio y dos de mis colegas aquí en la Universidad de Connecticut, se escribió una propuesta para el Instituto Nacional de la Salud, tratando de examinar todas estas cosas que le he explicado sobre el efecto de remdesivir en la expresión de enzimas de metabolismo de drogas, transportadores y también factores de transcripción. También queríamos determinar cómo los cambios en estas enzimas y en estos factores de transcripción contribuyen al desarrollo de hepatotoxicidad, y cuál es el posible efecto sinergístico cuando se combina el remdesivir con el acetaminofén. Desafortunadamente, al momento en que se escribe la propuesta, no teníamos mucha data preliminar, como muchas personas que trataron de empezar los trabajos para estudiar varios aspectos de la pandemia del COVID-19, así es que nosotros estamos en proceso de desarrollar algunos de estos estudios y tener estos estudios empezados pronto. Ok, les dije que es importante para nosotros estudiar la combinación de remdesivir y acetaminofén,
Esto está aquí para recordarles a ustedes que acetaminofén, el uso de acetaminofén contribuye al 50% de los casos de daño hepático agudo que resulta en fallo de órgano en los Estados Unidos, y ese fallo de órgano requiere trasplante. 50% de todos los casos de daño hepático agudo que terminan requiriendo trasplante se debe al abuso del acetaminofén. Entonces, aquí les demuestro cómo el acetaminofén se metaboliza a su reactivo tóxico a través del sistema de citocromo P450, y cómo ciertos factores de riesgo como la edad, el consumo de alcohol, ciertas drogas que inducen el citocromo P450, les hablé de Remdesivir, se ha demostrado por la compañía que induce citocromo P450, y, por ejemplo, procesos como la nutrición. Y entonces el interés de nosotros es entender la posible interacción entre estos dos medicamentos. Y aquí tenemos la dosis, el régimen de tratamiento de Remdesivir, que es una dosis de 200 miligramos el primer día, y del día 2 al día 5, una dosis diaria de 100 miligramos. Cuando vemos a los síntomas que son más comunes y más frecuentes en los pacientes con COVID-19, fiebre, eso es de los primeros síntomas que se pueden observar en estos pacientes. Tos seca, fatiga y una serie de síntomas como los tenemos aquí descritos, y cada uno de estos síntomas pues se tiene que tratar ya sea farmacológicamente o no farmacológicamente. En el caso de fiebre, pues estamos hablando ahora de antipiréticos para manejar ese síntoma, manejo de la tos seca, etcétera. Y entonces recuerden que muchos de estos pacientes, particularmente pacientes que son mayores de edad, puede que tengan ciertas condiciones preexistentes previo a la infección. Estamos hablando de pacientes que están en terapia de anticoagulantes, antidepresivos, pacientes que requieren manejo de diabetes e hipertensión. O sea que la posibilidad de interacción por varias drogas es bien alta en estos pacientes de COVID-19. Y es algo que nosotros estamos tratando de investigar, como les dije. Y les quiero hablar un poquito antes de terminar, quiero hablarles de la fiebre asociada con COVID-19 y el uso del ibuprofeno o el uso de acetaminofén. Y casi todos ustedes están conscientes de que tiene un efecto antipirético, también elimina el dolor. Cuando se trata de inflamación, el ibuprofeno sí tiene un proceso antiinflamatorio o un efecto antiinflamatorio, no el acetaminofén, y entonces el tipo de toxicidad, daño hepático y daño de hígado para paracetamol o acetaminofén, o ibuprofeno independientemente. Se da una situación bien importante que empieza aproximadamente en marzo del año pasado. Este artículo que sale en la revista Lancet dice que existe cierta información indicando de que cuando se utiliza ibuprofeno para tratar la fiebre en pacientes de COVID-19, que el uso de ibuprofeno aumenta la expresión de la convertidora de angiotensina 2. Y también este paper o este artículo habla de ciertas comorbilidades que son tratadas con inhibidores de AC2. Lo que se trata aquí es de discutir y de presentarle a la clase médica cuáles son las situaciones donde se afecta la función y la expresión de este receptor para el virus de COVID-19. ¿Okay? Cuando sale este artículo que dice prácticamente que la expresión de la AC2 aumenta en los pacientes que usan el ibuprofeno para controlar la fiebre, de momento empiezan a hacer ciertas exposiciones, expertos de la salud, y en el caso del ministro de Salud de Francia,
hace un comunicado circula una advertencia sobre el ibuprofeno, donde él dice que han habido eventos donde ocurren posibles agravaciones de la condición de COVID-19 en pacientes que toman ibuprofeno. Y él dice esto en relación a ese artículo que sale de Lancet que dice que el ibuprofeno aumenta la expresión de la AC2. Entonces, hay varios, aumentan las afirmaciones sin fundamento o base científica de esta información sobre el ibuprofeno y la AC2. Por ejemplo, que 4 personas en Inglaterra que utilizaron ibuprofeno, su condición de COVID-19 se agravó mucho más. En la Universidad de Viena también se reporta algo bastante similar, donde se dice que el hospital envió un memo alertando a las personas que no tomen ibuprofeno porque ese medicamento puede aumentar la reproducción del virus en el cuerpo de pacientes con COVID-19. Y también en Francia hay también esta afirmación de que el uso de ibuprofeno agrava la situación de pacientes. Y desafortunadamente, o afortunadamente, quiero decir, todas estas afirmaciones resultaron ser falsas. A base de eso, la Organización Mundial de la Salud emite un comunicado donde dice que el WHO no recomienda en contra del uso del ibuprofeno y que muchas de estas aseveraciones son falsas. A base de eso, cuando dicen que el ibuprofeno no se debe utilizar en pacientes con COVID-19, lo que vemos es que la disponibilidad de acetaminofén disminuye tan y tan grandemente que hay sitios donde no se consigue el acetaminofén, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Inglaterra, porque la gente inmediatamente deja de utilizar el ibuprofeno, prefieren utilizar el acetaminofén y en cualquier situación donde hay una emergencia nacional, nosotros tendemos a comprar cantidades excesivas por aquello de prevenir o de situaciones donde pues puede haber una escasez del medicamento. En cuanto, les voy a hablar para terminar prácticamente de la hidroquinona. Ustedes saben que en los Estados Unidos nuestro pasado presidente, el presidente Trump, en cualquier momento que él tenía la oportunidad, él hablaba bien positivamente sobre la hidroquinona. Él aparentemente consumió de manera profiláctica y de manera preventiva. Y nosotros tenemos en mi escuela aquí de farmacia, tenemos 2 expertos donde ellos publican este artículo que les estoy mostrando aquí. Y lo que mis colegas hacen es que ellos analizan toda la información y todas las referencias en la literatura sobre la utilidad y la seguridad de la hidroxicloroquina para el uso en pacientes de COVID-19. Lo que hace el estudio que publican mis colegas aquí es que ponen en tela de juicio las aseveraciones de la Asociación Americana de Médicos y Cirujanos, que ellos dicen que la cloroquina es 90% efectiva en los pacientes de COVID-19. ¿Okay? Y lo que mis colegas dicen es que eso no tiene soporte de la literatura y el análisis de la data que ellos hicieron, que pudieron obtener por la literatura, y dicen que por el contrario, que el riesgo es más alto que el beneficio, porque recuérdense que la cloroquina, hidroxicloroquina, puede causar prolongación del intervalo QT y también puede producir torsats y arritmias ventriculares que pueden ser fatales en ciertos pacientes. Para terminar, nosotros también estamos interesados en mirar la posible interacción entre la hidroxicloroquina y acetaminofén. Aunque no hay casos, muchos casos que demuestren que la hidroxicloroquina es hepatotóxica,
solamente varios casos de situaciones bien extremadamente raras donde hay aparentemente hay evidencia clínica de daño hepático agudo, pero es una situación bien rara. Lo interesante es que la cloroquina se conoce como un compuesto que puede inhibir un proceso celular que se conoce como la autofagía. Y la autofagía es un proceso en donde las células del cuerpo limpian cualquier tipo de componente celular que es innecesario o cualquier tipo de componente celular que está dañado. Y nosotros sabemos por estudios que se han hecho anteriormente que la autofagía, cuando se inhibe la autofagía, eso aumenta la susceptibilidad hacia el acetaminofén. Entonces nosotros pues estamos interesados en estudiar esto. Para terminar, todos estos análisis que nosotros hicimos de la literatura, que estuvimos bien pendientes de todo lo que se publicaba con los antipiréticos, todo lo que tenía que ver con acetaminofén, el potencial de hepatotoxicidad del Remdesivir, pues tuvimos la oportunidad de tener una exposición con los medios de comunicación internamente dentro de nuestra universidad, donde tenemos la publicación más importante de la universidad y el artículo que se publica donde hay 5 expertos de nuestra universidad ha sido uno de los artículos que se ha visto más en esta publicación. Y también a nivel nacional fuimos entrevistados por varios reporteros y les puedo mandar esta información. Aparecimos en un website que se llama Wire y también para el National Geographic. Y con eso termino. Le quiero agradecer a mis compañeros aquí, Shabo Song, AJ Donaputi, Teodoro Rasmussen y Raman Bahal, que son las personas que hemos hecho todo este tipo de análisis y de investigación, más bien de la literatura, un análisis para como establecer un trecho o un paso para nosotros hacer ciertas investigaciones en el campo. Les doy mi agradecimiento por la atención, perdonen si algo no estuvo bien claro y más que contento de contestar en cualquier pregunta. Sí, muchísimas gracias, doctor Matu, por la excelente exposición. Bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, las cuales fueron previamente formuladas durante el desarrollo de la presentación. La primera pregunta proviene de Alejandro Chávez Quispe. Él menciona, buen día, una consulta. ¿El daño hepático generado por el COVID es permanente o puede ser reversible una vez superada la infección? Sí, pues bueno, todo depende, Andy. La pregunta es una pregunta bien interesante. Por ejemplo, se ve que la magnitud del daño hepático tiende a correlacionarse con cuán severa es la condición del COVID. El paciente que tiene un cuadro sintomatológico bien fuerte son los pacientes que desarrollan el grado de daño hepático más agudo. Vemos, por ejemplo, tienes el caso de el estudio que le enseñé, donde el Remdesivir se combina con el amiodarón y ustedes ven esos niveles de transaminasas bien altas y ese paciente es capaz, es posible, se pudo recuperar. Si todo depende de la magnitud de la condición, Andy, y es bien raro que cuando miramos las estadísticas, es bien raro que una persona muera de fallo hepático asociado con COVID-19. Esos casos son bien raros. Pero sí hay que tener en consideración que pacientes que tienen ciertas comorbilidades, pues esos pacientes están en un riesgo más alto. Sí. Claro. Muchas gracias por la respuesta, doctor Manatú. Aquí tenemos otra pregunta de Edi Rossi Reyes. Ella pregunta, ¿por cuánto tiempo se debe indicar Remdesivir y si está indicado también para la edad pediátrica?
El uso en pediatría no estoy muy seguro, pero son 5 días. Lo que está aprobado ahora mismo, lo que está aprobado son 5 días de Remdesivir. Creo que les demostré, les enseñé una de las que se da una dosis alta, una dosis más alta de 200 miligramos el primer día y luego de eso, pues entonces se dan 3 dosis consecutivas eh, de 100 miligramos. O sea que el uso estándar es de 5 días de tratamiento, sí. Ok, muchas gracias por la respuesta, doctor, y gracias a Rosy por la pregunta. Tenemos una pregunta adicional de Rosa Atoche Ruiz. Ujú. Ella pregunta, ¿hoy en día el protocolo en tratamiento ha cambiado? En casos no complicados, ¿ya no se usa antibióticos, solo Panadol, que Panadol es Ujú. paracetamol, e Paracetamol. ivermectina? ¿Y qué, Andy? ¿Cuál era el otro? ¿E ivermectina? Ajá. Esa es la... Ivermectina, ivermectina no estoy muy seguro. El uso de ivermectina y sí, lo que es importante es que los protocolos de tratamiento cambian frecuentemente a base de la condición del paciente. eh, pues nuevas observaciones de qué es efectivo y qué es más efectivo y qué es más óptimo. De la ivermectina no estoy seguro, la verdad es que tengo desconocimiento de eso. Pediátricos, yo he visto bien pocas cosas que tienen que ver con pacientes pediátricos, la verdad. Ok, muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas adicionales. Diana Díaz pregunta, ¿cuál es la situación clínica de pacientes medicados con IECAS y presentan infección por COVID? ¿Es recomendable continuar o suspender el tratamiento con los mismos? Eh, ¿Tratamiento con qué dijiste, Andy, originalmente? Con IECAS. Desconozco Es, lo que es YECA. es los inhibidores de las enzimas convertidoras de angiotensina, me parece. Oh, ok, sí, sí, sí. Bueno, pues hay dos elementos. Está el elemento de la función enzimática de la ACE, de la AC2, que es lo que te estás refiriendo, ¿verdad? Sí, bueno, aquí no especifica, pero menciona solamente en general las IECAS. Sí, eso se ha estudiado se ha estudiado los pacientes que tienen, los pacientes que tienen ciertas condiciones cardiovasculares, hipertensión, eh, se estudia para determinar si la inhibición de la convertidora de angiotensina 2 afecta la habilidad del virus de entrar a las células, ¿verdad? Este, de- es parte de la data que no estoy muy seguro de cuál es la más reciente información sobre esos pacientes que están tomando esos inhibidores, a la verdad. Andy, no. No, ok, en todo caso ahí le pedimos a Diana que es un poco especificar Ajá. la pregunta. Pasando a la siguiente consulta es María del Rosario Campos Chávez hace la pregunta, ¿cuál es la dosis máxima del acetaminofén o paracetamol en pacientes adultos con COVID, con síntomas de fiebre y malestar general, que pueda administrarse sin que le resulte tóxico? Pues, Andy, lo que se recomienda generalmente es un máximo de 3 gramos al día. Eso quiere decir que se puede dividir en 3 o 4 dosis al día, pero no más de 3 gramos de paracetamol o Panadol por el día. Eso es lo que se considera terapéutico y a base de lo que se ha estudiado y se ha visto con los pacientes de COVID-19, ellos toleran esa dosis terapéutica muy bien. O sea que no hay necesidad de bajar de la dosis y aumentar la dosis, pues siempre tiene un poquito de riesgo, ¿verdad? De que cuando se está por encima, hace aproximadamente como 10 años atrás se cambió lo que es recomendable como máximo de 4 de 4 a 3 gramos diarios. Yo creo que aún a niveles de 4 gramos al día, el margen de seguridad todavía está
vigente ahí. Pero recomendado a base de lo que es la recomendación 3 gramos diarios, sí. Ok, clarísimo. Entonces, me parece que tenemos tiempo para un par de preguntas más si no le molesta, Sí, no, aprovechando cómo no. el tiempo. Telma pregunta, ¿el fármaco antiinflamatorio ibuprofeno depende de la dosis más alto o es independiente? El efecto que tiene en la convertidora de angiotensina 2, o estás Eh, hablando, la pregunta fue simplemente así. ¿El fármaco antiinflamatorio ibuprofeno depende de la dosis, entre paréntesis, más alto o es independiente? Me, bueno, me sí, parece, me parece que está haciendo referencia únicamente al ibuprofeno, si a su uso en relación a la dosis sí, pero es dosis hay, dependiente en todo caso. hay dos vertientes, Andy. Una sería si es el efecto antipirético del ibuprofeno o si está hablando de lo que ciertas personas reclaman de que el ibuprofeno aumenta la expresión del receptor del COVID-19 o de la convertidora de angiotensina 2. Si es el efecto en la convertidora de angiotensina, nada, primero que nada, no hay mucha veracidad en cuanto a eso y todo se basa en que los pacientes estaban tomando ibuprofen al tiempo en que tenían fiebre asociada con COVID-19, que no creo que hayan hecho unos estudios exhaustivos donde se determine qué cantidad ingirieron, qué dosis estaban tomando. Si es en cuanto a la dosis que se utiliza para el efecto antipirético, pues estamos hablando de las dosis que son recomendadas por los manufactureros del ibuprofeno. No sé, la pregunta me le falta algo si es que tiene que ver con el efecto en la convertidora de angiotensina o si es el efecto en cuanto el efecto antipirético. Claro, sí, ahí me parece que faltó complementar un poco más. Pero bueno, ya aún quedan varias preguntas. La verdad, su ponencia trajo bastante interés en los participantes, naturalmente. Pero ya tenemos que terminar por ahora la ronda de preguntas para pasar a la siguiente ponencia. Muchísimas Perfecto. gracias, doctor Manatú, por su presentación, por las Muchas preguntas. gracias, Andy. Sí. Por favor, no se vaya todavía, que aún vamos a contar con usted por la mesa redonda, que Muy bien. acá en unas horas. Y nada, eso. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto. Hasta dentro más tarde.